que nosotros también, las feminismas, muchas veces decimos, bueno, la perspectiva de género es una búsqueda para salir de un estado de opresión, para salir de un estado de dominio, para salir de un estado de contención, en realidad, de un montón de posibilidades de la sexualidad humana que creemos que nos harían más felices a todas y a todos, ¿no? Porque justamente creemos que es un sistema que es sobre todo discriminatorio. Y entonces la perspectiva de género lo que nos propone es un cambio social, es una transformación de la sociedad, pero no solo en tanto transformaciones de individuos que desde la mirada de género ponen en cuestión sus acciones y sus valores, sino desde una perspectiva social y organizada, porque lo que venimos a plantear es que si bien los individuos pueden cambiar y mejorar en sus acciones, en sus miradas, en sus perspectivas, en tanto no tengamos la posibilidad de transformar aquellos sistemas que nos oprimen, va a ser muy difícil que todas y todes nos liberemos, ¿no? Entonces, un poco lo que planteamos desde el feminismo popular es que lo que es necesario es una transformación social de las injusticias, de las opresiones, de los padecimientos. Y no me quiero meter en otro de los temas, pero nosotros vamos a siempre vincular mucho a las opresiones y a las injusticias con los derechos. Entonces la perspectiva de género es una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y los derechos, también en una mirada histórica, son conquistas, son procesos sociales de debate, de búsqueda de conciencia, de organización de quienes sufren y padecen esas injusticias para conquistar justamente esos derechos. Así que, bueno, en principio quería llegar hasta ahí. Una cosita más que me faltaba mencionar es que, además, en particular, yo soy militante de una colectiva feminista y soy militante de un proyecto político integral, ¿no? Esto que muchas veces se dice, digamos que tiene una mirada, una perspectiva de análisis del mundo, de las relaciones, de las injusticias, que ve que no solamente existe en nuestras sociedades injusticias o categorías que nos discriminan por el género. También hay otras opresiones que no es que conviven aisladamente, sino que son como distintas dimensiones desde donde se oprime la vida de los pueblos, ¿no? Podríamos decir. Algunas de esas opresiones de las que nosotras también siempre hablamos desde esta mirada como integral, tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Con un sistema de producción y también y de reproducción que se apropia, digamos, de las riquezas en un modo más general. Y es muy loco cómo llegamos a naturalizar ese estado de cosas, la verdad, porque bueno, si uno se pone a pensar con todas las cuestiones que ha podido pensar la humanidad a lo largo de toda la era moderna, con toda la ciencia, la tecnología que se ha podido desarrollar, cómo es posible, con todos los sistemas de democracia, etcétera, que hemos experimentado, cómo es posible que hoy vivamos en un mundo donde no podemos resolver cuestiones tan elementales como el derecho al alimento, ¿no? Son preguntas que se conectan y me parece que desde una mirada integral está bueno verlas, porque son formas de opresión que van muy de la mano. Y yo tenía esta imagen de la perspectiva de género como un ovillo. Me pareció interesante partir de la perspectiva de género porque es algo que hoy la juventud se está preguntando y eso es vital para encarar cualquier proceso de transformación social, pero que es un ovillo que a medida que lo vamos desenredando, que lo vamos reflexionando, que lo vamos transitando, nos va abriendo muchas preguntas desde esto, sobre qué nos paramos, en analizar las desigualdades, en analizar los privilegios, en el pensar que no hay un estado de cosas injustas determinados que sean naturales, que esas cuestiones son construcciones,
Entonces, para nosotras la potencia para esas transformaciones es que desandemos todos esos ovillos y estamos muy felices también de que el estar hablando de estos temas nos permita empezar a desenredar todas esas otras cuestiones. Así que bueno, buenísimo. Por acá estuve bien, ¿no? No te quiero, genial, o sea, no llegaste a los 15 minutos, falta un minutito. Justo hay una pregunta de una compa llamada Aldana que pregunta: ¿cómo piensan que podemos integrar a las familias a la ESI? Ya que a veces hay algunos desconocimientos sobre este tema. Justo que estamos hablando de esos ovillos y preguntas, bueno, acá hay una pregunta que surgió. Fíjate si la puedes responder. Che, está buenísimas las preguntas. A mí, de hecho, me desordena pensar sin preguntas, les voy a ser sincera. Así que me encanta la pregunta, que es cómo involucrar a las familias. Y bueno, las familias son un sistema de organización también de la sociedad. Entonces, las familias actúan, producen y reproducen todo el tiempo, ¿no? Las divisiones por el género. Yo creo, compas, que la juventud realmente tiene un rol muy activo, muy central, y me parece que hoy las preguntas que están haciendo y las estrategias que están tejiendo están teniendo la capacidad de interpelar a las familias, incluso a esto de qué pensamos cuando pensamos en familias, porque también les invito a pensar a las familias y en su organización en comunidades, ¿no? Acá habemos muchas compañeras de Luján que, digamos, somos de alguna manera también una gran familia, una comunidad que interactúa permanentemente, que compartimos los colegios, las salitas, que marchamos, que luchamos, y esa interacción es permanente. O sea, para mí está buenísimo que las familias puedan preguntarse, puedan ustedes también interpelar a las familias y a los modelos de familia, y después, nuevamente, creo que hay una clave en la transformación de las familias, pero siempre que podamos pensarnos más allá también de las familias, porque las producciones colectivas que vamos haciendo, las cuestiones que vamos poniendo en agenda, también transforman, ¿no?, a la familia como una unidad más de organización de la sociedad. Buenísimo. Bueno, podríamos saltar al siguiente eje, que es respetar la diversidad. Lo va a dar Soledad. Soledad, si querés, te podés presentar y bueno, ya arrancar con este eje. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Soledad Chandía, soy docente de la escuela pública, soy profe de literatura de Lobería, trabajo en la escuela secundaria 2, que de hecho es el centro de estudiantes que me invitó a participar o que sugirió la participación en este conversatorio de UCEPA, en la escuela secundaria 5 y en la escuela técnica número 1. Soy secretaria de Género y Diversidad de SUTEBA también, y activista de Orgullo Colectivo de Género y Diversidad Lobería. Lo digo como para que conozcan un poquito, que sepan de dónde vengo. También, bueno, coincido con Inés, que planteaba al principio esto de que los docentes y estudiantes debemos ser activistas de la ESI, porque esto implica entender que es súper necesario instalar la perspectiva de géneros y de diversidad y disidencia en las escuelas, en todas las instituciones educativas, no solo escuelas, institutos terciarios, formación docente, tecnicaturas, universidades. Bueno, recién escuchaba a la compañera que comentaba algo de entender que el género es una construcción histórica y que este sistema de opresión, que es el patriarcado, que va de la mano al capitalismo, es histórico y que por lo tanto es muy complejo derribarlo o empezar a romper estructuras, pero es posible, justamente por esto de que es construido culturalmente. Entonces eso es súper esperanzador y me parece que la ESI tiene un rol central en ese sentido. Cuando nos remontamos a pensar en los primeros derechos que
se conquistan desde los colectivos feministas y LGBT, aparece también la idea de entender que primero quizá los derechos fueron privilegios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando un derecho no es para todo el mundo, solo para los varones hetero, cis, y no es para mujeres, ni tampoco es para las disidencias, el colectivo LGBTIQ-NB+, en realidad no son derechos, son privilegios. En ese sentido, creo que la ESI viene un poco a cuestionar esos privilegios que son históricos, ¿no? Y que como están tan naturalizados como privilegios y se nos ha hecho creer que están contemplados como derechos humanos, cuando en realidad no es así. Olympe de Gaulle plantea justamente cuando se escribe la Convención de los Derechos Humanos, dice, bueno, pero estos derechos humanos son para los hombres nada más, entonces, ¿cómo derechos humanos, no? Bueno, creo que esto hoy en día, más allá de que las luchas del feminismo y del transfeminismo han logrado muchísimos avances en materia de conquista o reconquista de los derechos, sí es verdad que sigue habiendo privilegios en nuestra sociedad, sigue habiendo derechos, entre comillas, que no llegan a las personas trans, por ejemplo, a las mujeres trans, como el derecho a trabajar, el derecho a vivir, tener un promedio de vida igual al promedio de vida de una persona cis, el derecho a la educación, porque el mismo sistema a las mujeres trans las excluye desde muy chicas, hasta sus propias instituciones familiares las excluyen muchas veces. Entonces, todos esos derechos que por ahí nosotros tenemos o tuvimos, son privilegios que tuvimos en realidad. Van a ser derechos el día que sean para todos. Esto es lamentable, pero creo que lo tenemos que entender así para poder también seguir siendo activistas de la ESI, interpretándola como esta posibilidad de ampliar derechos y de que todos tengamos las mismas oportunidades. Bueno, voy al eje que me convoca un poquito, así no me explayo demasiado. Yo cuando estudié el profesorado de literatura, terminé de cursar en 2012 en un instituto de Necochea, cercano a la localidad donde vivo. La ley de ESI ya tenía 6 años, yo terminé de cursar en 2012. En 6 años yo nunca escuché hablar de ESI, por ejemplo, en el lugar donde estudiaba. Y si bien creo que esta no es la realidad de todas las instituciones educativas en la actualidad, sí creo que es la de muchas. Por ejemplo, los institutos de formación docente siguen teniendo la ESI como un espacio disciplinar institucional, o sea, un espacio extracurricular, que el instituto puede elegir proyectos y elegir si da ESI o si da otra cosa, ¿no? Y de hecho creo que en muchas escuelas secundarias sucede también que la ESI la da quien quiere, ¿no? El docente que tiene ganas, si el directivo accede, como que todavía no está institucionalizada con el valor que debería tener, porque es una ley igual a la Ley de Educación Nacional que nadie discute. Entonces, posicionarnos desde ese lugar nos va a permitir pelear. Ahí preguntaban cómo hacemos con las familias. Esto es un derecho, la escuela lo tiene que garantizar. No te estamos preguntando si querés que demos ESI, porque es un derecho que tu hija tiene. Entonces, desde ese lugar también me parece una manera de empezar a incluir a las familias y hacerles entender por dónde va la cosa. Además de escucharlas, ¿no? Las familias, qué tienen para decir y por qué no quieren eso. Bueno, en ese sentido veo que la lucha de los estudiantes siempre ha sido central en esto de exigir la educación de calidad, por eso celebro este espacio, agradezco mucho que me hayan invitado y agradezco que hagan estos, que sigan con estos conversatorios, son centrales para empezar a instalar estos temas y a seguir luchando porque realmente se cumpla la ESI. Bueno, hablo de mi eje puntualmente. A mí me toca hablar de qué es respetar la diversidad y qué plantea el eje de la ESI en este sentido. Yo les cuento que todo lo que he aprendido respecto a este eje y a todos los ejes de ESI, los he aprendido más por mi activismo en orgullo colectivo que por las capacitaciones que he hecho y las lecturas que he tenido. Porque uno puede leer mucho de lo académico, pero si no escuchás a la persona que está viviendo la realidad, nunca lo vas a entender para mí. Esa es mi mirada, ¿no? Yo nunca escuché el relato de una mujer trans, no tengo ni idea cómo vive una mujer trans, por más de que la academia me enseñe un montón respecto a las identidades y demás. En ese sentido, esto, ¿no? Entender que acercarnos a veces a las organizaciones también nos habilitan herramientas para entender, para comprender y para pensar. Como centro de estudiantes pueden articular con esas organizaciones, me parece que es genial.
Bueno, el principio del eje de respeto a la diversidad se plantea entender que no todas las personas vivimos la sexualidad de la misma manera, entendiendo por sexualidad una mirada integral, no biologicista como mencionaban ustedes recién. ¿Qué quiere decir tener una mirada integral respecto a la sexualidad? Entenderla como la identidad de género, como la emocionalidad nuestra propia, como las formas que cada uno elige de establecer vínculos sexoafectivos, como la vivencia sexual, que también es personal e individual. Esto parece complejo, mencionado todo esto, pero es bastante sencillo de entender. Habrá personas que viven bien definiéndose con el género que les asignaron al nacer, habrá personas que no, que deciden transicionar de género, habrá personas que no les cabe que les encasillen, ni mujer, ni varón, ni XXY, ni H2O, dice Susie Shock, ¿no? Habrá otros que no les gusta definirse como ninguna de las dos cosas, habrá quienes se trasvisten por momentos, quienes eligen vestirse de la manera más desestereotipada, habrá quienes les copa la monogamia, quienes no, quienes dicen, a mí me copa el poliamor, la poligamia, habrá quienes no se enganchan en relaciones sexoafectivas, que les gusta tener sexo sin sentir afecto, sin sentir amor, sin sentir ningún tipo de vínculo amoroso. Habrá quienes necesitan apreciar a la persona para poder tener sexo con ella. Habrá quienes les gusta tener mucho sexo, habrá quienes no les gusta tener sexo. Habrá quienes les gusta tener sexo con personas de su mismo género, con personas de otro género, con personas transgénero, con personas de los dos géneros. Habrá quienes les gusta masturbarse, ¿no? Es necesario que todas estas cuestiones se empiecen a hablar en la escuela, porque parecen tabú, y cuando hay tabú, la única educación que recibimos es la que vamos a buscar por fuera. Y generalmente es una educación desde la pornografía machista o desde páginas sin ninguna calidad en términos de integridad, esto de perspectiva integral de la sexualidad. ¿Qué sucede cuando recibimos esa información? Y seguramente seguimos reproduciendo lógicas machistas y prácticas machistas y relaciones machistas y formas de tener sexo machistas y formas de encajar en una identidad también que es opresora. ¿Por qué? Porque no todos quieren encajar o pueden encajar en esa heteronorma. Y ahí voy un poquito a explicar que el eje que se plantea respecto a la diversidad, en realidad, es central en este eje, entender que lo primero que plantea es cuestionar la heteronorma, que es una de las primeras violencias simbólicas que se ejerce sobre nosotros desde que nacemos y que en la escuela se reproduce. ¿Qué es la heteronorma? Sencillamente es imponer normas sobre cómo tenemos que ser por haber nacido con pene o con vagina, y las personas que no nacieron con pene o con vagina, que nacieron intersex, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer? ¿No? Ahí ya empieza la primera violencia de tener que encajar en algo desde tu condición biológica, que es lo que explicaba recién la compañera. Por eso es función de la ESI, de la mano de docentes y estudiantes, luchar por garantizar los mismos derechos a todas las personas, ¿no? Comenzando por desnaturalizar estas prácticas que son heteronormales o que vienen de la heteronorma. Prácticas a veces invisibles, como por ejemplo, qué sé yo, alguna vez alguien se preguntó por qué los guardapolvos de nena se abotonan de adelante, de nena, entre comillas, se abotonan de adelante, y los guardapolvos de nene se abotonan desde atrás. ¿Qué quiere decir eso? Se nos enseña, por ejemplo, como hombres, eso, digamos, a hombres y mujeres desde que somos chiquites, ¿no? ¿Alguna vez alguien, por ejemplo, no sé, le habrá pasado que en la típica clase de métodos anticonceptivos se explica qué es el preservativo, ¿no? Las mujeres, pienso, quienes nos autopercibimos mujeres, quienes tenemos concha, ¿se nos enseñó alguna vez que para cuidarnos de una ETS o para tener sexo con otra mujer podemos hacer un campo de látex con un preservativo? Por ejemplo, un preservativo común. Porque no conseguimos preservativos de mujeres en el kiosco, como si podemos ir a buscar un preservativo de varón y hay en todos los kioscos. Nos han hablado, por ejemplo, de que ser trans es totalmente natural, como ser cis, o siempre nos han hablado de la violencia machista desde lo que es la patologización y la revictimización.
En la escuela, por ejemplo, una violencia impuesta por la heteronorma es suponer que todos los estudiantes y los docentes somos heterosexuales, ¿no? Suponer que no hay personas autopercibidas transgénero. Vieron que, qué sé yo, todos habrán escuchado hablar de lo que es salir del closet. Cuando una persona gay o lesbiana decide contarle a su familia, mirá, vieje, soy lesbiana, soy gay. Sucede lo mismo con los heterosexuales, les heterosexuales. Tenemos que un día decir, che, vieje, ¿vos sabés que soy heterosexual? No, porque está impuesto, como que somos así, debemos ser así, ¿no? Bueno, la heterosexualidad está vista como lo normal. ¿Y qué es lo normal? Lo que nos normaliza, lo que nos tiene que hacer encajar a todos en el mismo molde, y eso lastima. Lastima mucho. Este eje, la ESI, tiene que luchar porque se deje de lastimar en las escuelas y en la sociedad toda a quienes no quieren encajar en esa heteronorma y empezar a cuestionar la heteronorma, que no puede seguir siendo un sistema válido de vincularnos, como forma de vincularnos y de interpretarnos. Somos diferentes, con diferentes sentimientos, diferentes identidades, diferentes formas de vivir, diferentes corporalidades, diferentes historias de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpas, de todo lo que nos ha marcado, lo que sentimos. Y esto es central para entender que este eje, respetar la diversidad, nunca lo podemos trabajar desde la tolerancia. Cuando yo tolero, yo digo, bueno, sí, está bien, que con su, lo habrán escuchado, con su cucu haga lo que quiera, ¿no? O lo habrán escuchado, que haga lo que se le antoje, a mí, mientras a mí me moleste, yo no discrimino a las tortilleras, yo no las discrimino, o sea, que hagan lo que quieran. Mientras a mí no me jodan. En realidad, lo que la escuela tiene que proponer, docentes y estudiantes, vuelvo a insistir, porque es en colectivo, porque es colectivo de docentes, pero de la mano de estudiantes como ustedes que están comprometidos a llevar adelante estas transformaciones, la escuela tiene que proponer es empezar a hacerlo desde la empatía, no desde la tolerancia. Y la empatía, ¿qué quiere decir? Para mí la empatía no es, me pongo en el lugar del otro, porque eso es una mentira, yo no me puedo poner en el lugar del otro, porque a mí no me pasan las cosas que le están pasando al otro. Entonces, quizás nunca me pasaron, y si me pasan las voy a vivir de otra forma. Entonces la empatía es escuchar lo que el otro necesita, es así, lo que esa persona que está siendo marginada, que está viviendo oprimida o que está siendo discriminada porque no encaja, ¿qué quiere? ¿Qué necesita en este momento de nosotros como grupo, como compañeros de la escuela, del grupo de docentes? ¿Qué está necesitando? Se trata desde la escucha y desde poder entender los procesos personales, individuales y de apoyo desde lo que el otro me manifiesta que necesita. Porque muchas veces también nos pasa que en el afán de no discriminar, de respetar la diversidad, hablamos por los demás. Hablamos por las identidades trans, hablamos por las identidades afro, y en realidad tenemos que escuchar lo que esas identidades necesitan, no hablar por. Ya demasiado se habló en nombre de ellos y se les... Creo que se le tragó. A ver, pasamos un cachito. Sí. ¿Sí? Sole, no, porque se te había trabado. Y justo aprovecho de decirlo, así no te tengo que interrumpir otra vez, que ya estamos con el tiempo justitos, así que si podemos irse redondeando la idea, genial. Pero está muy bueno todo lo que estás diciendo. Genial. Bueno, otra cuestión que para cerrar me parece importante de la ESI es la transversalidad, y esto lo digo para el eje que me convoca, pero también para todos los ejes. Entender que no alcanza con un taller aislado cada tanto en la escuela. La ESI tiene que entenderse como una perspectiva que invita a mirar todo lo que hacemos en la escuela y fuera de la escuela con esta mirada de disidencia, ¿no? De disidencia de esa heteronorma que es impuesta. En ese sentido, no nos sirve de nada tener un taller en la escuela cuando después, en los problemas de matemática, por ejemplo, no sé, sigue diciendo Juan va a construir su casa y María está cocinando cuántos huevos necesita. Entonces, la perspectiva tiene que derribar todas las prácticas y hábitos cotidianos que tenemos naturalizados para empezar a entender esta mirada de disidencia como algo natural, no como algo, como se nos quiere hacer ver, patologizado, ¿no? Como que está mal, como que debe encajar
en algo que no es. Bueno, en ese sentido, otra de las luchas que me parece de este eje mencionar es la lucha para que todos se puedan nombrar como quieren. La ley de identidad de género garantiza que las personas nos podamos nombrar como nos autopercibimos, y en la escuela no se nos puede sancionar porque ella se quiera nombrar ella no binaria. Entonces, eso me parece que también es importante como lucha de este eje de la ESI. Bueno, no quiero decir nada más. Me parece que ya me extendí bastante. Gracias. Bueno, Sonia, muchas gracias. Súper interesante todo lo que dijiste. Maru, lo que dijiste vos también. Bueno, ahí hicieron una pregunta, una chica, en el chat, sobre por qué feminismos que excluyen a las identidades trans. Y lo que quería decir era que podíamos hablarlo, pero no en este conversatorio, porque entendemos que hay posturas, hay feminismos que militan el feminismo y militan el transfeminismo en la misma organización, y hay algunos que están en contra de que el feminismo y el transfeminismo vayan de la mano. Entonces, nada, les quería decir que eso lo vamos a dejar. Si les copa, si tienen dudas sobre eso, si quieren charlarlo, podemos organizar otro conversatorio hablando específicamente sobre eso y convocar gente de las dos partes, así cada una de las partes puede expresarse, pero que no lo íbamos a tocar ahora porque es un tema muy complejo y tampoco tenemos tanto tiempo. Así que decir eso, Minerva, no sé si querés presentar el siguiente eje. Perfecto. Pasaremos al tercer eje, que es valorar la afectividad, que lo va a dar Natalia. Si te querés presentar, Nati, antes, genial. No sabía si me habían cerrado el micrófono. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia, formo parte de la organización feminista Defensorías de Géneros. Militamos un feminismo clasista. Yo milito en Luján, bueno, y algunas partes de la zona oeste. Soy lesbiana, me identifico como lesbiana por una necesidad de clara visibilización de nuestras identidades disidentes. Soy docente también. No estoy ejerciendo en escuelas públicas, pero ejercí durante casi 8 años. Y me pareció súper interesante la invitación que fue tomando otros ejes, otras temáticas en las que quizás no me hubiera visto, quizás cuestionando, explicando, y cuando Mine lo propone, che, Nati, ¿te copás a dar el eje de la afectividad? Le dije, sí, de una, me encantó la propuesta, pero a la vez me llenó de incomodidades, ¿no? Porque generalmente, bueno, une como que está predispuesta a las cuestiones más cercanas a lo que es la prevención de la violencia machista, incluso las disidencias, la identidad de género. Pero en estos temas es como que, bueno, ¿por dónde la encaramos? Me pareció súper demostrativo, si se quiere, una experiencia que había tenido, si bien hay un montón de textos, hay un montón de conceptos que podrían llegar a tratarse y a traerse a discusión. Yo lo veo por el lado de una experiencia personal y política también, porque lo personal también es político. Cuando era docente en una escuela pública, estaba a unos kilómetros de lo que es el centro de Luján, en una de las localidades vecinas. Nosotros en la escuela teníamos generalmente un organigrama, un efemérides, y ahí, bueno, voy a comenzar a valorar el tema del eje que me toca, que es la afectividad, por las dudas, para dar comienzo. La escuela solía tener un efemérides en donde se iban proponiendo temas a tratar, sobre todo por profesores, docentes de las ciencias sociales y letras. Entonces, bueno, teníamos que atravesar de alguna manera, ya sea por proyectos, tratando el tema, llevando algún tipo de información, cada uno de esos ejes que la escuela valoraba como que debían estar dentro de lo que es la currícula de contenidos. Entonces, bueno, uno antes de comenzar una clase, o sea, la semana anterior tenía que fijarse qué es que le correspondía y al menos hacer una mención.
En ese momento, justamente hablando echandistes, por lo que hablaba la compañera, se hablaba del eje de la tolerancia. Bien, cuando yo leo tolerancia, bueno, voy a casa, empiezo a preparar un poco el eje, cómo darlo, cómo llevarlo adelante. En ese momento yo daba construcción de la ciudadanía. Cómo llevarlo adelante, preparé todos textos, fotocopias y demás cuestiones. Bueno, yo llego el día de la clase, sala de profesores, esperando a entrar a clases y demás. Entro a clases con todo mi librito y demás cuestiones para poder dar el eje de la tolerancia. Y cuando llego me encuentro con que había un conflicto bastante importante con dos compañeras, dos hermanas que eran mellizas, y una de ellas había divulgado cuestiones de la vida íntima de la otra, y obviamente, bueno, había una incomodidad tremenda, justificada, porque en el medio de una pelea de hermanas salieron cuestiones que significaron que el resto del curso se volcara a burlarse de la otra persona. No recuerdo bien qué es lo que fue específicamente la cuestión, pero no viene al caso. La cuestión es que entramos al curso y tratamos como de darle o traté de, bueno, en primer lugar, dejar a un costado todo lo que venía preparando, todo lo que había hasta el momento tenido como soporte en forma de texto y demás. Y empezamos a conversar sobre, bueno, lo que querían hacer ellas en este momento, que quieren conversar, qué es lo que pasó, porque además esto, bueno, genera la burla de casi todo el curso con una de ellas. Había mucho enojo que se había transformado en angustia de una de ellas que lloraba muy mal, por lo que la otra de las hermanas había comentado. Y bueno, todo comenzó como a calmarse, pudieron ir expresándose y empezaron a saltar diferentes. El curso comenzó a cambiar la dinámica de burla, de cargarlas, hacia una dinámica más de escucha y de poder ver qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaba sucediendo en ese momento con las hermanas. Ahí comenzaron a surgir algunas posiciones distintas. Primero era todo burla y después algunas posiciones que iban hacia, comprensión, qué es lo que estaba pasando, si alguna necesitaba ayuda, y empezaron a surgir temáticas propias de cada uno de los estudiantes, de vida, experiencias de vida que de repente eran primero en secreto y después comenzaron a decirse, y se generó un ambiente de charla en donde ya ellas no eran las protagonistas, si bien había comenzado la problematización a partir de la situación que ellas traen al aula, pero en la que ellas ya no eran las protagonistas y el ojo ya no estaba como volcado a ellas, sino a una situación que se genera de un estudiante que relata una situación tremenda que vivía en la casa. Bueno, él termina desbordado en esa situación, termina muy mal, pero bueno, después lo fue charlando y él nos comentaba que él se lo veía muy mal, pero que él estaba así por la emoción que sentía de poder haberlo contado, ¿sí? Él no se sentía mal, y esas emociones que él sentía desbordadas no eran porque se sentía mal ni preocupado ni nada, sino que no podía creerlo cómo había salido de él eso. Así que él jamás pensó que eso pudiera llegar a pasar. Bueno, la verdad es que además está decir que el resto de los estudiantes y yo cambiamos completamente el ambiente del que habíamos ingresado y ya se trataba de otra cosa. Él se había quedado muy contento, en general el grupo muy contento. Termina la clase, yo voy, relato. Bueno, los docentes tenemos que ir y relatar si sucede alguna cuestión particular que tenga que ver con alguna de los estudiantes. Voy, lo relato, a un acta de lo sucedido para que quede registrado y que se tome actuación sobre lo que presencié. Me voy a mi casa, yo tenía que entrar
voy a mi casa, me voy para Luján Centro. Yo tenía que entrar en otra escuela después, y cuando estoy llegando a la otra escuela, me llama la directora de ese establecimiento y me dice, mira, te tenés que volver urgente. Para esto era 1 hora de volver a esperar el colectivo, volver. Te tenés que volver urgente, y si tenés que entrar en otra escuela te daré un certificado, pero vos tenés que estar acá. Así que tomate el próximo colectivo y te venís. Bueno, no entendía nada, no sabía qué había pasado, a qué se refería con eso. Vuelvo otra vez a la escuela, y cuando vuelvo, ella estaba despidiendo a unos padres, a la madre de uno de los chicos, que había venido a básicamente a prepotearla o a avasallarla, porque el hijo le había contado con la misma emoción que nosotros nos relató que había podido hablar de estas situaciones dentro de la escuela. Tanto la directora como la madre en ese momento tuvieron la misma visión de que lo que había pasado estaba mal. Pero el problema fue que, bueno, que la directora avaló esta situación de pedido de la madre, de que se tomara alguna carta en el asunto para que no se volviera a repetir. En ese momento, bueno, la directora lo que me comenta es que yo tergiversé los ejes que había que discutir y llevé el tema de la tolerancia a una cuestión de convivencia más diversa, más disidente, más plural, si se quiere. En ese momento era de diálogo. Y que la tolerancia era una cuestión individual, una cuestión de autocontrol, mientras que la convivencia hacía partícipes a un montón de personas que no tenían nada que ver con el conflicto y que se ponían a opinar y ponían cuestiones a discusión que se terminaban transformando en una bola de nieve y generando este tipo de cosas. Que chicos lloren en una clase, contando cosas que no deberían haber contado, porque para eso estaba el equipo interdisciplinario, que la escuela prácticamente no lo tenía porque no estaba en funciones, pero bueno, ya me remitía a un equipo. En ese momento yo era nada, recién ingresaba como a la docencia, tenía 2 o 3 años de experiencia, la verdad que con poquísimas herramientas, poquísimas herramientas en cuanto a, bueno, lo que ella me planteaba, de si ese eje sí, ese eje no. Discutimos un poco, pero bueno, la cuestión llevó a que me hiciera firmar 2 actas en donde se violaban algunos artículos del estatuto docente, y que por favor no se volviera a repetir la situación. Bueno, discutimos sobre qué es la convivencia, qué es el diálogo, qué es la pluralidad de voces, la problematización de una situación, y que no era algo malo que haya sucedido esto en el aula. Ella claramente no lo entendió, no lo vio de esa manera, y bueno, esto derivó después a que tuviera que juntarme también con la inspectora y demás a ver esta situación. Bueno, yo me voy y dije, ¿para qué abrí esta puerta? La puerta no la tendría que haber abierto nunca, tendría que haber seguido con la idea de la directora, que era, bueno, hablemos de otro tema. Acá traje este librito, este texto, esta fotocopia, subrayemos, listo, esto es la tolerancia, y así se entiende en la escuela. Bueno, la cuestión es que yo en ese momento tampoco lo decidí, pero se fue dando de esa manera, y entendí que era un momento interesante para que pudieran fluir algunas cosas que en otros momentos y en otras materias no podían fluir. Bueno, me fui con esta idea de que me había mandado la cagada más grande, y volvía, a los 3-4 días tenía que volver a dar clases. Cuando volví a dar clases, expliqué más o menos la situación muy por arriba, porque tampoco podía ventilar demasiado qué es lo que había pasado, por qué me había reunido y demás, pero la cuestión es que no había estado muy de acuerdo la directora no había estado muy de acuerdo en el planteamiento. Y ahí es cuando, bueno, uno de los chicos me comenta, o sea, esto eran todas decisiones individuales, no mías, de decir, bueno, cambiemos el eje de la cuestión y ya no se problematiza más nada, porque eso me trae consecuencias. No se hablaba de la ESI en ese momento de ninguna manera, hacíamos lo que podíamos, hacemos lo que podemos, los docentes,
Y el chico que le había comentado a la mamá, muy emocionado de lo que había pasado, lo que había vivido, me dice, mirá, mi mamá vino porque se mandó ella, se sintió conmovida y se sintió interpelada por lo que yo había contado, porque ella es parte de las responsabilidades, y si yo no le doy pelota a mi mamá, no entiendo por qué vos le das pelota a la directora, era básicamente el planteo. En ese momento la verdad es que todos fue como una potencia colectiva que se hizo sentir, que se hizo, que la verdad es que fue una energía hermosa. A partir de ahí armamos un foro que se llamaba el Foro de las Sensaciones en ese momento, y bueno, acordamos tener una primera parte donde quizás tomamos más lo teórico, lo textual, lo conceptual, pero después la otra parte lo armamos en forma de asamblea, incluso ellos ya en el siguiente recreo, digamos, porque la hora tenía un recreo en el medio, ellos ya disponían las mesas en forma circular para poder conversar tipo asamblea y demás, y ya lo tenían todo preparado, sin hacer un poco de ruido, porque bueno, claramente tampoco podíamos eso. Y se fue llevando toda esta cuestión, hicimos prácticamente casi todo el año, siguiendo esta cuestión de poner en relevancia las emociones y la afectividad y tratar de ponerle un poco de palabras distintas, palabras suaves a este entramado bastante feroz que venía por parte de la institución, pero no podemos dejar de pensar que solamente esta ferocidad viene del lado de una directora o de cumplir un estatuto o un currículum de contenidos. Me parece que nos pasa a todos en algún momento, en la familia, en la institución, y mucho más arriba, bueno, en las instituciones del Estado, que claramente nos tienen un poquito como acostumbrados a que esto no se pueda charlar, a que no se pueda decir. No tengo idea cómo voy del tiempo, Mine, contame. Justo te lo iba a decir, qué bueno que me diste el pie. Llevamos 15 minutitos para que vaya cerrando un poquito la idea. Pero estamos todos muy entretenidos con la historia, realmente, como muy buena. Bueno, genial. Y bueno, lo valioso de esto, ¿no? Si hubiera sido una decisión personal mía, si hubiera tomado yo como, bueno, esto es una cuestión individual y acá pongo las reglas yo de última, y esto a mí me trae consecuencias, la decisión hubiera sido, sigamos por la línea que plantea la escuela. Pero en ese momento, lo que yo pensaba pasó a un segundo plano, pero no porque digo, no, bueno, voy solamente a escucharlos y se hace lo que los chicos quieren, sino porque terminaron esa potencia con la que ellos decían, gritaban, que necesitaban un espacio y que no tenían ese espacio en otra materia, hizo que entendiera que yo no soy lo único que importa en esto y que la decisión la tenemos que tomar entre todos, y poder iniciar a partir de ahí este foro. Fue como, y este foro duró casi, yo estuve en la escuela 3 años más, y duró todo ese tiempo y ya era bastante común el hecho, bueno, charlemos, hacemos, y todos los planteos que venían de otras materias, también en la sala de profesores eran los otros profesores, y bueno, pueden charlar en construcción de la ciudadanía, lo que pasó en matemáticas. Ya era una dinámica que se había llevado adelante aún a pesar de lo que se esperaba como correcto. Entonces, bueno, nada, poder terminar esto con, bueno, la fuerza y lo que tiene y la potencia que tiene esto de lo colectivo y las afectividades no pensadas y las emociones, sean cuales fueran, no pensadas desde el ámbito de lo individual, sino desde lo colectivo, y cómo esa fuerza va haciendo que movilice fuerzas individuales también. Y eso es el movimiento feminista, o sea, más allá de los obstáculos o de las grupalidades que se organizan incluso para estar en contra de este movimiento, a medida que nosotros vayamos avanzando y vayamos tejiendo más y más redes, estas grupalidades es como que no tienen otra alternativa más que retroceder. Así que bueno, nada, eso es todo
les agradezco la participación. Muy bueno todo. Bueno, pasaríamos al cuarto eje, que es ejercer nuestros derechos, con Matías. ¿Está por ahí? Ahí, perfecto. Acá estoy. Voy a presentar Joya. Bueno, yo soy Mati. Voy a cerrar la ventana porque hay ruido en la calle. Perdón. Ahí está. Yo soy Mati, soy una marica tandilense, milito en Malajunta, que es una colectiva de feminismo popular y disidentes. En primer lugar quería agradecer esta instancia, agradecer la invitación, pero sobre todo, digo, una de las cuestiones de la ESI es la reflexión sobre nosotros mismos y ver cómo estudiantes de secundario traen estas cuestiones como cuestiones fundamentales para discutir. Me parece no solo central, sino profundamente conmovedor cuando reviso mi propia biografía escolar y las dificultades de ser marica en una escuela técnica, por ejemplo, ¿no? Digo, entonces celebro este espacio y esta instancia de encuentro. El eje que me tocó a mí es ejercer nuestros derechos y como les pasó a alguna de las compas que comentaban recién, no sabía bien por dónde encararlo, digamos. Podría haber hecho una especie de decálogo de leyes y de artículos, pero me pareció que eso iba a ser no solo un poco aburrido, sino que no iba a ir tanto al hueso de la cuestión de los derechos, ¿no? Entonces, me parece importante empezar por recalcar algo que ya las compañeras vienen planteando en las distintas exposiciones, que es que para pensar a la ESI como un derecho y para pensar los derechos en general, tenemos que verlos como conquistas históricas, digamos. Nunca tenemos que perder de vista que los derechos son conquistas y que en ese sentido, recién una de las compañeras nombraba a Olympe de Gouges y esta primera versión de los derechos del hombre y del ciudadano y cómo excluía a las mujeres. Digo, el derecho está intrínsecamente implicado en producir y reproducir desigualdades sociales, ¿no? Las leyes han sido históricamente instrumentos de dominación de mujeres, disidencias sexuales, niñas y adolescentes que durante mucho tiempo fueron considerados como sujetos y sujetes incapaces, más objeto de tutela y de protección que sujetos, sujetas y sujetes de derecho. Tampoco tendríamos que olvidar que los deseos y las prácticas sexuales de los que también habló una de las compañeras, que se alejan de la heterosexualidad y de la cisgeneridad, estuvieron durante mucho tiempo y todavía están en muchos países criminalizados, o sea, tipificados como delitos, básicamente. Por eso es necesario siempre recordar que los derechos con los que contamos hoy, y la ESI es uno de esos derechos dentro de una amplia y vasta gama de derechos que hemos ido conquistando, son el legado vivo de luchas colectivas, esto que insistía la compañera que hablaba recién, de luchas colectivas que heredamos del pasado, ¿no? Siempre me parece necesario recalcar esta cuestión para no naturalizar y dar por sentado los derechos que tenemos ahora, tanto los relativos a la sexualidad como los derechos laborales. Digo, todos los derechos son producto de conquistas históricas de movimientos sociales y de sujetos colectivos que son arrancados al Estado y a los sectores dominantes. En este sentido, como decía recién, la ESI forma parte de una amplia agenda de reivindicaciones por la que los movimientos feministas y de la diversidad o de la disidencia sexual venimos luchando hace mucho tiempo. Ahora, si los derechos son conquistas, también tenemos que entender que son producto de luchas históricas. ¿Por qué insisto en esta cuestión? Porque en las leyes que conocemos, incluida la ESI, no se expresan sentidos así transparentes o en los que estemos todos de acuerdo, sino que esas mismas leyes y en los mismos artículos de la ley se traducen determinadas disputas históricas. Un ejemplo, digamos, yo soy formador en ESI y además me dedico a estudiar la ESI. Cuando se empezó a discutir, cuando se empezaron a discutir diversos proyectos de ley entre 2005 y 2006, que es el año en el que se aprueba la ley, algunos de esos proyectos de ley incorporaban expresamente la perspectiva de género o la mención a los derechos sexuales y reproductivos. Estos artículos fueron quitados de la redacción final de la ley. Si ustedes la ley habla de igualdad entre varones y mujeres, pero no habla de perspectiva de género y tampoco de derechos reproductivos. Al mismo tiempo, y en un sentido contrario, digamos, otros sectores impulsaban proyectos
algunos de estos proyectos se planteaba que padres, madres y tutores tenían la potestad de retirar a sus hijos de las clases o las instancias donde se aplicara la educación sexual integral, o inclusive que los docentes podían también decir que no estaban dispuestos a aplicar la ley y eso iba a estar bien, digamos. La ley que finalmente tenemos, hasta ahora por lo menos, es producto de esas luchas y sintetiza algunas de estas cuestiones. No incorporó ni la perspectiva de género, ni la idea de derechos sexuales y reproductivos, pero tampoco incorporó estas versiones más reaccionarias que tenían que ver con reivindicar todavía el derecho de los padres antes que de niñas y adolescentes, o la posibilidad de que los docentes se eximieran de aplicar la ley. Por último, me parece importante señalar que si los derechos son conquistas históricas y a la vez son producto de luchas sociales, tienen que reclamarse activamente una vez que son conquistados, digamos. No basta con que nos reconozcan derechos formales, de hecho derechos formales tenemos muchísimos, tampoco alcanza la sanción de leyes con la conquista del derecho, sino que cambia de forma. Como muestra lo que algunos han llamado el movimiento pedagógico de la ESI, que se ha constituido sobre todo en los últimos años, a partir de Ni Una Menos, a partir de los paros internacionales de mujeres, protagonizado por movimientos y organizaciones feministas, sexodisidentes, gremios docentes y especialmente con mucha fuerza el movimiento estudiantil. Para que los derechos se cumplan, también hace falta activar, disputar y luchar en contextos locales y en cada comunidad educativa. Entonces, para hacer un repasito general, los derechos son conquistas históricas. En ellos se expresan luchas sociales entre distintos actores con visiones muy distintas sobre qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de relaciones entre varones y mujeres, qué tipo de formas de habitar la propia sexualidad estamos habilitando, valga la redundancia, y al mismo tiempo deben ser activamente reclamados. No basta con que estén reconocidos en un corpus legal determinado, en este caso la ley 26.150. Si esto me parece, válido, o podríamos pensarlo para cualquier ámbito del derecho, es especialmente importante tenerlo en cuenta en lo relativo a las cuestiones de sexualidad y género que involucren a niñas y adolescentes. Esto por lo que planteaba recién, durante mucho tiempo, históricamente, las niñas y adolescentes fueron pensados como sujetos incompletos, que estaban por desarrollarse y que su vida empezaría en algún momento cuando llegaran a la etapa de la madurez, digamos. En ese sentido, el foco estaba puesto en la famosa patria potestad, que es una figura que tenía el Código Civil antes de que fuera cambiado hace algunos años, y que daba fundamentalmente derechos a las familias antes que a las niñas y adolescentes, y en algún momento especialmente a los padres de familia antes que a las madres. El reconocimiento de niñas y adolescentes como sujetos de derecho ha sido muy lento y muy progresivo. Durante los primeros años de la década del 2000, cuando se sancionan algunas otras leyes, como las de salud sexual y procreación responsable, que sirve para garantizar, entre otras cosas, por ejemplo, el acceso a la anticoncepción y a las consejerías de salud sexual y reproductiva, un debate muy fuerte fue si las niñas y adolescentes podían acceder a estos derechos más allá de lo que pensaran sus padres o sus familias, digamos. Y eso fue una conquista que se fue dando progresivamente. En Argentina hay varias leyes, tanto nacionales como provinciales, que progresivamente, lentamente han venido incorporando la idea de que las niñas y adolescentes son no solo sujetos de derecho, sino que deberían participar en la toma de decisiones, por ejemplo, en las instituciones educativas. Ahí, por ejemplo, el rol de los centros de estudiantes, el rol de ustedes es muy fundamental y está amparado, está reconocido por un conjunto de leyes que ya existen. La ESI en ese sentido es un gran avance. Reconoce el derecho, por primera vez, el derecho humano a la educación sexual integral de todos los educandes, independientemente de si asisten a escuelas de gestión estatal o de gestión privada, a escuelas laicas o a escuelas confesionales, a cualquier modalidad del sistema educativo o a cualquier nivel, digamos, del nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente. Pero además, y esto un poco de la mano de lo que planteaban quizás las primeras dos compañeras, permite ir bastante
bastante más allá de este modelo más tradicional y biologicista que limitaba las cuestiones de sexualidad y género estrictamente a lo genital o a la reproducción. En la ley, si ustedes la revisan, se reconocen las dimensiones psicológicas, sociales, afectivas y éticas que también implican a la sexualidad. O sea, la ley reconoce el derecho a la educación, el derecho humano a la educación sexual integral, y al mismo tiempo plantea la educación sexual y a la sexualidad en general en términos mucho más amplios de lo que se venía concibiendo hasta el momento. En ese sentido, la ESI indudablemente forma un piso básico y una herramienta de la que nos tenemos que apropiar para reclamar derechos. Pero como también decía Ine al comienzo de la charla, la ESI también tiene sus techos, ¿no? Es una ley que fue sancionada en 2006, los lineamientos curriculares son del 2008 y la serie de cuadernillos de la ESI, que son los que todavía más siguen circulando, fueron publicados entre 2010 y 2013, si no me equivoco. Ahí, por ejemplo, en un proceso en el que paralelo se dio la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010, de la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, acompañadas por profundas movilizaciones y profundos procesos de lucha, se fueron ampliando los sentidos respecto de lo que considerábamos materia abordable en educación relativa a la sexualidad del género. ¿A qué me refiero? Quienes disputaron para conquistar la ESI en 2006 probablemente o muy seguramente no tenían en su horizonte, en sus imaginarios, cuestiones como la vivencia de las infancias trans en un lugar central. Tampoco, probablemente no, me animaría a afirmarlo, tampoco tenían una visión demasiado positiva respecto de las posibilidades especialmente de los adolescentes, de tener una sexualidad plena, una sexualidad activa y poder ejercerla en libertad, ¿no? Entonces, la ESI constituye un piso, pero también tiene un techo y ciertos límites que se han ido haciendo muy evidentes en los últimos años y de la mano de la movilización de distintos sectores sociales. Ahí me parece que la enseñanza o la lección de esto es que la perspectiva de derechos es fundamental, que la conquista de derechos es fundamental, pero que tenemos siempre que vincularla a la lucha histórica de sujetos sociales. Digamos, si no nos podemos quedar entrampados en solamente exigir que las leyes se cumplan, como si las leyes fueran aparte lo que decía hoy, un producto homogéneo y no producto de determinadas disputas, que nos habilitan determinadas cuestiones, pero que también resultan muchas veces limitantes en otros aspectos. En ese sentido, digamos, hay una idea que me parece que está detrás de la cuestión de los derechos, que es que los derechos humanos suponen y a la vez implican relaciones de igualdad, ¿no? Y que esas relaciones de igualdad siempre exceden lo que está escrito en la ley. Esas relaciones de igualdad se producen a través de vínculos, a través de construcciones colectivas, a través de procesos de organización que nunca pueden terminar o nunca están agotados por la sanción de una determinada ley. En este caso, la ESI me parece que constituye un piso y no debería ser un techo en nuestros reclamos por pensar vidas más vivibles, tanto dentro como fuera del sistema educativo. Ahí me parece que una muestra de cómo estas cuestiones van cambiando es la sanción en 2015 de la ley, ya no me acuerdo el número, creo que es 14.7 algo, que es la Ley Provincial de Educación Sexual Integral. Que si bien no avanza en términos programáticos, o sea, no dice mucho respecto de cómo habría que implementar la ley, sí incorpora una serie de derechos que estaban y de ideas que estaban completamente ausentes de los discursos hegemónicos que circulaban, incluso desde espacios formales como el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y que tiene que ver con pensar la idea de que niñas y adolescentes, o sobre todo adolescentes, tienen derecho tanto a la protección respecto de las violencias, como derechos a, esperen que lo estoy buscando acá tengo la ley abierta, esto me parece muy interesante, la ley provincial dice que hay que asegurar el efectivo cumplimiento del derecho a la libertad sexual, a la autonomía, a la integridad y a la seguridad sexual, el derecho a la privacidad sexual, a la equidad sexual, al placer sexual, a la expresión sexual emocional, a la libre asociación sexual, a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, y así en adelante. Con esto iría como redondeando, que tiene que ver con esto, ¿no?
teníamos un piso en 2006, movilizaciones colectivas en 2015, que producen un nuevo cambio a nivel provincial de una ley que ya no se plantea solo en términos negativos. No tenemos solamente que protegernos de los múltiples riesgos o peligros que implica la sexualidad, sino avanzar hacia una visión positiva de sujetos autónomos, libres y plenos, que tenemos que tener derecho a tener relaciones sexuales, vínculos sexoafectivos gozosos y placenteros, y no solamente no violentos. Con esto, por el momento cerraría, y después si hay preguntas, seguimos intercambiando. Bueno, pasamos al último eje que lo va a dar Caro, que es cuidar el cuerpo y la salud. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, sí, yo soy Carolina, soy trabajadora social de profesión, mucho tiempo trabajé de docente en escuelas secundarias. La verdad, felicito al espacio por la actividad que están generando. Creo que todo lo que se ha venido diciendo es muy enriquecedor y voy a intentar de ser cortita como para que quede luego tiempo para el intercambio, que es la parte más rica. El eje que me tocó a mí, de alguna manera, es el más tradicional, que se aborda en la educación formal, en las escuelas secundarias. Yo trabajando en escuelas secundarias, generalmente me gustaba arrancar por porque bueno, es de alguna manera el que habitualmente se enseña. Yo dando distintas materias, nada que ver, me encantaba trabajarlo y poder trabajarlo desde esto, digamos, desde una perspectiva integral y desde una perspectiva de derechos y de todo lo que se ha venido diciendo. Yo lo primero que había preparado un PowerPoint para compartir, pero la verdad que sí iba a ser demasiado extenso, como que lo que yo quería plantear básicamente tiene como tres patas. Una, muy bien con todo lo que se viene diciendo, es que, bueno, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de un aspecto que es central del ser humano y que es un proceso que se da a lo largo de toda la vida, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, estamos dentro de un cuerpo que es sexuado, y la sexualidad tiene que ver con el sexo, tiene que ver con las identidades, tiene que ver con los roles de género, con la orientación sexual, con el erotismo, con el placer, con el y con la reproducción, con todo esto que estamos conversando en esta charla. Experimentamos y expresamos nuestra sexualidad de tantas maneras. Y la forma que yo tengo de entender la salud un poco tiene esa perspectiva, por eso elegí arrancar por acá, porque tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con nuestras fantasías, con nuestros deseos, con nuestras creencias, con nuestras actitudes, con los valores que tenemos como seres sociales que somos, con nuestras conductas, con nuestras prácticas, como mencionaba Maru en un comienzo de esta charla, con los roles y las relaciones sexoafectivas que vamos generando. Entonces, me parecía que estaba bueno que cuando hablamos de nuestro cuerpo, que cuando hablamos de nuestra salud, pensemos a nuestro cuerpo, a nuestra cuerpa, como les decimos nosotras, que es de una manera el primer contacto que nosotros tenemos con el mundo, ¿no? Nos relacionamos con lesotres a través también de nuestro cuerpo, un cuerpo que, como decía, es sexuado, y que entender la salud de una manera integral tiene que ver con comprender que este cuerpo sexuado es parte de nuestra construcción identitaria, tiene que ver con nuestra autoestima, con cómo nos autovaloramos, con cómo nos han valorado en nuestra infancia y a lo largo de nuestra vida, y eso ha forjado una autoestima personal, y con todos estos procesos de autonomía y estos derechos últimos que mencionaba Matías, que me pareció muy interesante, muy interesante resaltar esto que él decía de la ley provincial y de entender a los derechos de manera propositiva y entender a la sexualidad desde la libertad y esos vínculos sexoafectivos que es poco decir que no tienen que ser violentos, ¿no? No solo tienen que no ser violentos, sino que también tienen que estar basados en esa construcción de la... Pero bueno, para lograr eso es complejo porque nosotros estamos insertos en un mundo que no es esta la visión de la salud, la hegemónica, ¿no? Con la que nos crían, con las que nacemos, con la visión de esa que vivimos. Actualmente hay una concepción de la salud muy relacionada con la cuestión de la medicalización. Tenemos un problema de salud, vamos al médico y nos da una pastilla y santo remedio. Esa forma
de entender la atención de los procesos de salud y enfermedad hegemónica. Y atenta un poco con esta mirada de entender que la salud no solamente es lo físico, es lo biológico y lo psíquico, ¿no? Que ese es el aspecto más individual de esos procesos de salud y enfermedad, sino que también es un proceso social, ¿tá? Es familiar, tiene una dimensión colectiva y comunitaria. Y ahí es donde se vincula con todo lo que se relaciona a los aspectos de nuestra vida que tienen que ver con alimentación, con los hábitos de higiene personal, el autoconocimiento y la autoconfianza que tenemos para conocernos a nosotras mismas, y eso se traduce con los cuidados, con los autocuidados que podemos llegar a tener. La historia personal, social y comunitaria está totalmente imbrincada con la manera en que nosotros y nosotras y nosotres vamos a entender nuestra salud y la vamos a poder atender, ¿no? Y le vamos a poder prestar atención. Entonces, eso como marco general. Y me parece que es muy necesario poder decirlo en un principio para que, nada, abramos los oídos, los corazones y nuestras intuiciones a esa mirada amplia de la salud. Y bueno, y entender que justamente son prácticas sociales y políticas las que atraviesan estos procesos de salud. Entonces, eso por un lado, como introducción más general. Luego hay otra parte de que siempre se aborda cuando tocamos este eje en la ESI, que tiene que ver con la cuestión del funcionamiento de nuestros cuerpos. Yo siempre cuando arranco esto, creo que es fundamental señalar que existe la intersexualidad, ¿no? Que ha salido de parte de varios y de todos los que hemos hablado, de que la ESI está muy atravesada por esa cuestión binaria, hombre-mujer, y que está rompiéndola. Entonces siempre al comienzo, antes de empezar a hablar sobre las cuestiones más anatómicas o biológicas de la mujer o del varón, señalo que justamente la intersexualidad existe, que la podemos definir como una persona intersexual, es una persona que nace con una combinación de características biológicas masculinas y femeninas, como cromosomas o genitales, que pueden impedir a los médicos o a las médicas la tarea de asignarle el sexo distintivamente masculino o femenino al nacer. Ser intersexual es una variación que sucede naturalmente en los seres humanos y no es un tema médico. Sí, lamentablemente es vivido como un problema social en nuestra sociedad, y habitualmente los médicos deciden al nacimiento por una u otra opción, es lo más lamentablemente lo que habitualmente ocurre. Es más común de lo que las personas piensan y es fuertemente desestructurante de nuestra forma de vivir en esta sociedad, justamente el sistema binario hombre-mujer, desestructura. O sea, las cosas que no encajan en uno o en otro esquema generalmente causan mucha incomodidad, causan digamos, movimientos que necesitan ser encauzados para que todo siga su rumbo, y que bueno, lamentablemente es lo que suele pasar. Entonces, dicho eso, ¿no? Que la intersexualidad no es un problema, no debería ser vivido como un tema, que debería ser reconocida como una posibilidad de lucha así. Habitualmente, cuando nosotros hablamos de toda la parte biológica y hablamos del vínculo de esto, del cuerpo, la luz y la sexualidad, hablamos de un concepto que se llama zonas erógenas, que son las zonas que son especialmente sensibles, tanto en el hombre como en la mujer, que tienen que ver con los órganos genitales, que también, de alguna forma, también nuestra capacidad, que es esto nomás, una posibilidad reproductiva. Entonces tenemos genitales, tanto del varón como de la mujer, externos e internos. Esa parte aburrida que seguro vieron ustedes en biología, de los dibujitos, en donde salen flechitas, que los externos del varón son el pene, el glande, el prepucio, el escroto. A mí me resulta necesario, digamos, creo que vean esas imágenes. Obviamente no lo vamos a hacer ahora porque no nos daría el tiempo. Generalmente esta charla, digamos, de este tema dura mucho más, y se ven esas imágenes y esas partes del cuerpo, porque creo que está bueno que tanto mujeres como varones desarrollemos prácticas de autoconocimiento de nuestro cuerpo, desarrollemos la cultura de la no censura, la cultura del respeto a nuestros cuerpos, y para respetar es fundamental conocer, es fundamental, digamos, el momento de conocernos a nosotros y a nosotras y a nosotros mismos y al otro,
tiene como internos la vagina, el útero, el endometrio, el cuello del útero, los ovarios, las trompas de falopio, y como órganos externos, la pubis o monte de Venus, la vulva, los labios mayores o externos, los labios menores o internos, el clítoris urinario y el orificio vaginal. Entonces, eso es importante, yo creo, porque tiene que ver un poco con otra parte. Yo quería contarles que tiene que ver con la cuestión de ¿no? menstrual. El ciclo menstrual de toda persona con capacidad de gestar, con posibilidad de gestar, a decir, es eso, es una posibilidad que se puede usar o no, es algo que las mujeres, la sociedad, muchas veces lo tenemos visto como algo negativo, lo tenemos visto como algo doloroso, como algo que hay que ocultar, y como algo que pareciera que ocurre nada más en un momento que es la menstruación. Pero en realidad, nosotras, las mujeres y también los varones, somos personas cíclicas. O sea, hay una cuestión que está bueno también de pensar en relación a la aceptación de los procesos hormonales y corporales que tenemos. Y ahí yo siempre, cuando charlo de esto con adolescentes y bueno, con personas grandes también, les recomiendo una película que se llama La luna en ti. No sé de dónde es, pero bueno, es la historia un poco de una chica que va contando todos estos procesos. Me parece que es una linda peli para ver, más ahora en cuarentena, con el exceso de pantallas, no sé si es buena idea, pero bueno. Y después hay un libro que se lo compartí a Inés, que se llama Luna Roja, de Miranda Gray, que se lo pueden pedir a Inés porque le pasé el PDF por el WhatsApp, que es un libro muy lindo y que a mí me hubiera encantado tener en mi adolescencia. Creo que porque justamente lo que hace es tener una mirada mucho más amigable y sacándolo del lado de lo patológico a los procesos que tenemos las mujeres en nuestros ciclos menstruales, ¿no? Que muchas veces, nada, nos llevan al médico, nos enchufan pastillas, queda todo adormecido, ¿no? O apagado de alguna manera, con la hermosa riqueza emocional y de aprendizaje y de autoconocimiento que tiene el ciclo menstrual para quien decida descubrirlo. Entonces, todos los meses los cuerpos con capacidad, posibilidad de gestar, se preparan para un eventual embarazo. A este proceso se lo suele llamar ciclo menstrual, el clásico dibujito que deben haber visto, ¿no? Y bueno, y eso lo tenemos que entender en el marco de esto, digamos, que somos seres de naturaleza cíclica, podemos hacerla como un flujo de modo de expresión o algo contra lo que hay que luchar. Si desistimos de luchar contra él, podemos aceptarlo y podemos justamente conocer los distintos procesos en los que estamos, ese ciclo. Entonces, una de las propuestas que tiene el libro este que les comentaba, de Luna Roja, es hacer como un recuento de los distintos momentos y de las distintas cosas que nos gustan a lo largo de este ciclo. Registrar el flujo, no es lo mismo el flujo que tenemos las mujeres cuando estamos ovulando, en qué fase lunar nos encontramos, tenemos unos sueños, qué sentimientos experimentamos, cómo está nuestra salud en relación a dolores o no que puedan llegar a ocurrir. Todas esas cosas que empezamos a registrar, tenemos que tener en cuenta que van variando a lo largo de nuestra vida, pero que nos pueden llevar justamente a reconciliarnos con esta idea de que menstruar es sufrir y que ser mujer es sufrir, ¿no? Es lo que totalmente muchas veces nos han enseñado y les mencionamos a este proceso del orden de lo natural como algo negativo, como algo cargado muchas veces de algo a ocultar o a tapar para seguir produciendo y haciendo y siendo funcional a un mundo que muchas veces no encajamos cuando estamos digamos, atravesando esos procesos. Entonces, el ciclo menstrual puede durar entre 21 y 35 días, habitualmente 28. Obviamente depende de cada mujer esto, y es muy normal, digamos, muy habitual que en la adolescencia el ciclo no sea regular. Vieron que nos dividen en regular, entonces regular a las mujeres, como todo. ¿Se trabó, Caro? Sí, ¿no? Sí, esperamos un minutito. Genial. Todo el ciclo es el que generalmente anotamos
Ahora hay un montón de aplicaciones que nos ayudan a hacer esa tarea mucho más fácil. Yo también las uso, son geniales. Entonces, el día 1 del ciclo es el día que comenzamos a menstruar y termina con el inicio de la siguiente menstruación. Durante la primera mitad del ciclo, los niveles de estrógeno, que es una hormona, crecen y hacen que el endometrio, que es la pared interna del útero, crezca y se ensanche. Y el óvulo empieza a madurar en uno de esos dos ovarios. Vieron que tenemos dos ovarios, trabaja uno un mes y al otro ciclo el otro. La ovulación es lo que se produce, es el proceso que se produce en la mitad del ciclo, en donde el óvulo lo que hace es irse del ovario y es absorbido por la trompa del falopio. ¿Vieron eso de que gira así? Durante 24 horas el óvulo se va desplazando hacia el útero y si eventualmente se cruza con un espermatozoide, sonamos, ¿no? Ocurre el embarazo. Caro, te aviso, te quedan un par de minutitos para poder cerrar la idea. Igual sé que es un tema justo extenso, pero bueno, no hagan el problema. Cosas que me parece importante tener en cuenta en esto. Me va a faltar todo lo de enfermedades de transmisión sexual, pero bueno, nada, tiraré algunos tips nomás. Los días fértiles son los que están más cercanos a la ovulación. Nosotros calculamos que menstruamos, luego viene un periodo de 5 o 6 días de infertilidad y luego se cuentan 10 días, aproximadamente, todo esto es totalmente aproximado. La fecha de la ovulación lo que marca es que antes y 5 días después son los periodos de mayor fertilidad. El óvulo vive un día y los espermatozoides, luego del coito, pueden vivir hasta 5 días en el cuerpo de la mujer. Por lo tanto, pueden fecundar al óvulo hasta 5 días después de la relación sexual. ¿Se comprende? Tengo una relación y 5 días antes o 5 días después, digamos, hay 5 días de vida del espermatozoide. Entonces es un dato que no siempre tenemos, yo en la adolescencia no lo tenía, cuando lo descubrí, dije, ¿por qué no me lo dijeron? Son cosas que está bueno que sea información que se socialice. Para mujeres y varones, obvio, sin duda que los varones esto lo tendrían que conocer e interiorizarse de la misma manera. Sabrá acá en esta charla, porque la verdad le estoy hablando de una pantalla que no veo nada, porque me da la luz de atrás, pero bueno. Los espermatozoides, como todos sabemos, supongo que todos sabemos, están en el semen, pero también pueden estar presentes en el líquido preseminal, que es el que sale antes de la eyaculación, durante la excitación. Entonces, por eso es que generalmente se hincha tanto en esta cuestión de usar el preservativo desde que se inicia la relación sexual. No necesariamente desde que se inicia la penetración, porque bueno, justamente, se da esta situación del líquido preseminal. Métodos anticonceptivos, bueno, nada, o sea, si me pongo a hablar de cada uno se va a hacer re largo. Lo que tienen que saber, obvio que es un derecho, deberían ser de libre elección en todas las salitas, no solamente ser una fantasía que se accede en el mercado, sino que deberían estar al acceso, y deben estar al acceso de todos y de todas y de todes. El más común es el preservativo masculino, que bueno, es re divertida la parte en la que hacemos la parte de enseñar a usarlo. Como señalaba, no me acuerdo qué otra compañera que estuvo hablando, se puede cortar en la punta y hacer un campo de látex y usarlo no solo en relaciones sexuales entre mujeres, sino también a la hora de practicar sexo oral. Después están las pastillas anticonceptivas, que son hormonas que lo que hacen es impedir la ovulación. Por eso es interesante conocer de cómo funciona cada método para poder elegir con libertad. Porque cuando tomamos pastillas anticonceptivas no ovulamos, ese proceso lo cortamos. Después están las inyecciones, los implantes, bueno, todo eso. De las enfermedades de transmisión sexual no voy a poder explayarme demasiado, me parece que es muy necesario que se interioricen en cuáles son. Yo simplemente lo que les voy a decir es que si ustedes tienen una práctica de autoconocimiento de su cuerpo, cuando algo no ande bien, tienen que tener a alguien de confianza, tienen que poder charlarlo con alguien para poder sacarse las dudas que tengan. Los síntomas de todas las enfermedades de transmisión sexual, o de la mayoría, tienen que ver con lastimaduras en las zonas genitales, duelan o no, secreciones de pus, con oral original, con flujos diferentes. Ustedes tienen un registro de cuáles son sus flujos habituales cuando están en un proceso o en otro del ciclo. Cuando ese flujo varía drásticamente, es una señal a tener en cuenta. El dolor en la parte baja del abdomen, las verrugas genitales, hay un montón de cosas que cuando hay algo que nos duele o no anda bien, hay que poder prontamente
hacer la ayuda que corresponde. Bueno, no me expando más porque ya me debo haber pasado el tiempo. Muy bueno todo. Bueno, ahí terminamos con los 5 ejes. Ahora no sé si mi compa Ine quiere introducirnos a la siguiente parte. Sí, gracias. Bueno, en principio, muchísimas gracias a los oradores y las oradoras. La verdad que increíble todo lo que comentaron, se expresaron muy bien, fueron muy concisos, me parece bastante importante. Sabemos y entendemos que cada uno de los ejes da para una charla a sí misma, así que bueno, realmente les agradecemos mucho la capacidad de síntesis. Y bueno, ojalá podamos seguir trabajando los ejes por separado, en una oportunidad con cada uno, pero bueno. Ahora vamos a abrir la siguiente etapa y es la última, nos quedan algunos minutos, 20 como máximo en teoría, para poder abrir lo que sería un poco más el debate. La idea es que las personas que están acá puedan hacernos preguntas, hacerles preguntas a los oradores o en general, y lo podemos debatir entre las personas que somos. Así que bueno, si tienen cualquier pregunta o tema que les gustaría charlar, la idea es que lo puedan dejar por el chat o pidan la palabra y ahora ya puede hablar cualquiera, digamos. Así que pueden también pedir la palabra. Buenas, no sé si se escucha. Sí, perfecto, Maru. Se me está perdiendo la señal. Ahí nada más leía lo que comentaba Aldana en esto y que se vincula con lo que traía Matías, me parece también, de entender a la ESI como un piso que intenta abrirse camino en una disputa de sentidos, ¿no? De qué es la perspectiva de género. Y me parece que es importante que todas y todos sepamos que esos sentidos están en construcción y en disputa permanentemente. Entonces que no, está bien que nos sorprenda que, por ejemplo, un profesor de catequesis en el marco de la educación sexual integral hable de la fidelidad. Pero me parece que hay que animarse a esto de las preguntas, ¿no? Porque nos va a pasar en un montón de ámbitos, en esto de que la transformación de la cultura y la sociedad es absolutamente integral, que nos vamos a encontrar con un montón de miradas con las que coincidimos más y con las que coincidimos menos. Y esto de que en la medida en que estamos informados e informades de nuestros derechos y de los pisos firmes que asientan los derechos, vamos a tener que animarnos a construir la práctica de la pregunta, y esto también que traía Natalia, de un poco buscar estrategias colectivas para poner en cuestión las resistencias, ¿no? Y hablando de las resistencias, y viendo esto de la ESI, cuando se empezó a discutir la normativa de la ESI, hubo un debate acalorado y tremendo alrededor de mencionar la perspectiva de género. Porque en ese momento, creo que fue por el 2006 o algo así, se planteaba que hablar de perspectiva de género en sí era un acto de adoctrinamiento, era adoptar una ideologización de la sociedad y de la cultura, y que eso era incorrecto. Bueno, desde el 2006 hasta esta parte han pasado un montón de cosas, y hoy, por ejemplo, tenemos una ley Micaela que justamente de lo que nos habla, lo que reconoce, el nuevo piso que establece es que la perspectiva de género no solamente existe, sino tiene que ser aplicada, pensada, atravesada en absolutamente todas las acciones que el Estado. Entonces, fíjense ustedes cómo en tan poco tiempo ha habido un avance, un cambio en relación a estas transformaciones que pretendemos, y bueno, eso
permanentemente se va a encontrar con tensiones y con resistencias. Me parece que acá se trata de pensar las estrategias y por eso me encantó enseguida la respuesta de te pasamos nuestros contactos, vemos, nos informamos, porque creo que lo rico de estos encuentros es que nos quedemos pensando en esas estrategias colectivas para seguir avanzando, porque esto, o sea, la ley es un piso, pero hay muchísimo camino por andar. Sí, completamente coincido con lo que decía Maru. Me parece que ya te pasaron los contactos a algunas de las compañeras. Bueno, nosotras somos de Luján, así que nada, podemos informarnos y ver un poco qué estrategias podemos tomar. Así que gracias por comentarlo también. Si alguien quiere hablar sobre algo de lo que ya se habló, profundizar un poco más o proponer algún otro tema, es bienvenida. Y si no, bueno, también los oradores y las oradoras, si quieren hablar un poco más o ampliar un poco más en lo que hayan dicho y no hayan podido terminar, pueden hacerlo ahora. Y si no, bueno, vamos a comentar algo entonces, algo que me quedó resonando de lo que decía Matías. Me pareció súper interesante este conversatorio, la verdad que está muy bueno. Esto de tener en cuenta que no solo tenemos que tener vínculos o relaciones sexoafectivas no violentas, sino que también placenteras, ¿no? Me parece que eso es para mí la síntesis de este encuentro. Me parece central empezar a centrarnos en no solo que no nos violenten, sino también que gocemos y que disfrutemos. Y que en qué medida no gozar y no disfrutar es no estar siendo violentada también, ¿no? Hay como una naturalización de que, bueno, está bien, porque es mi pareja o lo que sea, o porque ya lo hice venir hasta acá, o porque ya la hice venir hasta acá, tenemos que garchar, ponerle, y en realidad no. O sea, no solo esto de decir, bueno, no el no a tiempo nada más, sino que también puede pasarme que acepté que la estoy pasando mal, porque no estoy gozando, no estoy disfrutando, y también eso es, digamos, no aceptar esa violencia en ese momento y decir, bueno, basta, hasta acá, ¿no? Me parece central esto que Mati planteó, nada, lo quería como volver a traer al tema para ver qué piensan ustedes, como estudiantes, si quieren comentar o escucharlos también a ustedes, sus voces. Bueno, yo no tengo mucho para decir, pero me parece que lo que decís vos, Sole, y también lo que decía Matías, me parece sumamente acertado, porque muchas veces no nos damos cuenta y no tomamos en cuenta esas cosas. Es como, y hasta también lo naturalizamos de alguna forma, es como, bueno, no, tipo, lo mismo, ya lo hice venir hasta acá, bueno, ya está. O sea, como que te juega eso también de no hacerlo pasarle mal a un mal momento al otro, entonces lo terminás pasando vos. Como también nos estamos poniendo en un segundo plano siempre, y también tener en cuenta eso, que tenemos que tener en cuenta nuestro bien también, no solamente en el otro, que también va de la mano con la responsabilidad afectiva y demás. Pero, bueno, nada, eso simplemente, creo que es re acertado lo que dicen. Y además, más que nada, los adolescentes se ve mucho, o sea, en nuestra edad y las relaciones que forjamos, es muy común eso. También por no hacer pasar un mal momento o un momento incómodo, decir que no, es como, bueno, la dejamos pasar. Sí, en nuestra época se llamaba histeriquear. No sé si eso sigues mencionando, pero el histeriqueo era cuando vos en realidad capaz que te había gustado a alguien en un momento, pero después no te gustó más, entonces le dijiste que no, y bueno, ya eras histérica o histérique, y eso estaba visto como algo negativo en vos, esto de no poder decir que no en algún momento estaba como algo negativo, ¿no? Terrible. Sí, yo comparto completamente. No sé qué opina la gente. Quiero escuchar también otras voces, porque nosotras nada, tenemos este espacio y por suerte nos podemos dar estos debates básicamente una vez por semana. Así que, no sé, la idea era que se pueda sumar gente y escuchar otras voces, así que vuelvo a invitarles a participar. Y si no, cambiando un poco de tema, a ver si se enganchan, me parece muy interesante esto que decía Mati, de que una vez que tenemos los derechos reconocidos, es importante
reclamándose activamente. Bueno, nada, me llamó mucho la atención y me parece que está buenísimo porque es básicamente el laburo que estamos haciendo nosotros acá y que estamos haciendo como movimiento, como unión de centros de estudiantes y también particularmente como centros de estudiantes, así que nada, volver a hacer esa frase me parecía importante, es muy acertado. Bueno, en base a eso, ¿se escucha? No sé si se escucha. Sí, perfecto. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, en base a entiendo, a mí me pasó el otro día que estamos en un debate con una profesora y ella decía que ella estaba totalmente capacitada, o sea, que se sentía capacitada en parte para dar una DSI, pero que decía que es súper subjetiva. Entonces yo le sostenía eso, de que al ser subjetivo, es como que estás metiendo cosas que en realidad capaz es una experiencia de ese profesor y no es algo que te puede dar como una información verídica. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, centros de estudiantes, para no permitir que el profe dé una mirada subjetiva, porque no siempre es acertada, ¿no? Es como, ¿a quién recurrimos para que la implementación de la en nuestra escuela? Es como que tratamos de traer charlas, de hacerlos que se sumen a estos conversatorios que están buenísimos y de que se informen, pero muchos como que les quedan muchas dudas y que dicen, bueno, a un profe le voy a poder, pero preguntan al profe y les contesta cualquier cosa y se quedan con eso porque en la casa no lo pueden charlar y es súper preocupante. Es como que te queda como, ¿y cómo te puedo ayudar? ¿Y qué te puedo orientar? Y por ahí vos también te podés informarte con la ley y todo lo que hay y decís, pucha, esto no se está cumpliendo en la escuela. ¿Cómo hago para movilizarme o cómo hago para que los chicos se quieran informar desde otras fuentes también? Así que nada, está buenísimo tener estos espacios para que se sumen. Hoy de mi escuela muchos no se sumaron, creo que sí, un par, y después salieron. Pero si queda grabada y eso va a estar buenísimo que se copen y que la miren porque estuvo buenísimo, la verdad. Me encantó. Pero bueno, un poco eso, de que es re preocupante como referente estudiantil esto de plantearles que nada, que les traes un montón de material y todo, pero que nunca llegás como a que se conecten todos o a que puedan estar o a que se preocupen por esto. Y después escuchás que pasa cada cosa que decís, esto me hubiera encantado poder darle un consejo en su momento y ahora ya es tarde. Y bueno, eso, de que no sea tarde, de que se implemente siempre. No sé, bueno, ese es un poco mi punto de vista de esto de las implementaciones de las leyes, que como una fuerza de ley tiene que venir toda la movida anterior, que es que haya un grupo de personas informadas, que los profes estén informados por la ley Micaela también, y que no se vayan a lo subjetivo de su experiencia personal, que tengan esta mirada bien informada, digamos. Ese sería un re pedido estudiantil. Sí, sin duda. Lo que decís creo que es muy importante resaltar que en los procesos de formación que se dan a los docentes, que creo que una de las compañeras comentaba que bueno, son escasos y muchas veces se quedan a medio camino, lo que se hace muchas veces cuando formás a docentes para que tengan esa perspectiva de trabajo en la materia que den, en la asignatura que den. Yo trabajé mucho en escuelas primarias y trabajaba con maestras de la primaria para que tengan perspectiva de género. Y empezás por ahí, ¿viste? Empezás porque haya una resignificación de su experiencia personal para poder romper algunos prejuicios y paradigmas. Que nada, son las brechas generacionales muchas veces las que se ponen en el medio y hay muchos docentes que necesitan de espacios en donde construir esa mirada de la educación popular, de la sexualidad, de la educación sexual integral con otros. Entonces me parece re válido lo que planteás, en tanto ver que hay una dimensión que es individual y que es subjetiva de cómo esa persona que da, que está en el lugar de profesor, profesora, enseñando, está presente. Lo que no tenemos que pensar es que es posible eliminarla, lo que hay que hacer es reconocerla como una posibilidad más, digamos, de vivir la sexualidad y de haber vivido esas experiencias y no querer imponerla como una verdad hacia los otros.
pero reconocerla como una experiencia subjetiva es un primer paso fundamental, que puedo asegurar que muchos docentes lo hagan, es un paso significativo desde mi punto de vista. Muchas veces no lo hacen, digamos, que para ellos es la manera correcta o la verdad, ¿no? Y ahí es donde se genera la imposibilidad de trabajar desde la ESI. Para sumar un poco ahí a lo que estaba diciendo Caro, me parece interesante también pensar la dificultad subjetiva que tiene reflexionar sobre nuestras propias biografías sexuales, sobre todo cuando no hemos digo en plural, pero refiriéndonos a los docentes, cuando no ha habido espacios donde esto sea objeto de reflexión. Porque la ESI en alguna medida, creo yo, a diferencia de otros espacios curriculares, también nos obliga a revisar nuestra propia vida. Y ahí no es solamente cómo comparto con mis alumnos formas más democráticas de vincularme sexoafectivamente, sino empezar a revisar cómo me he vinculado yo sexoafectivamente a lo largo de mi vida. Y ahí hay una traba subjetiva importante, reconocer, por ejemplo, para una docente que ha vivido en una relación de pareja que no es satisfactoria, que quizás tenga algunos componentes de violencia, también es algo que es muy difícil, Por eso la reflexión sobre nosotros mismos es como uno de los primeros componentes y darle estatus a esta cuestión de lo subjetivo y de la referencia personal. Que a veces, quizás, no sé, me parece, pero esto siempre es una cuestión de distancia generacional y medio relativa. Pareciera que las nuevas generaciones vienen como mucho más entrenadas en este ejercicio de reflexividad y de reflexionar y de cuestionarse, que a quienes hemos sido criados en otros paradigmas nos cuesta bastante más. Eso sumado al hecho de que, no sé si las compas compartirán, pero la figura del docente siempre parece que tiene que ser como alguien invulnerable y que tiene todas las respuestas y que tiene que saber todo de todo. Y asumirse imperfecto, inacabado, ignorante, también es algo muy difícil, Entonces ahí esas dos cuestiones me parece que también se juegan a la hora de aplicar y de pensar la ESI en los espacios institucionales. Y algo que quizás tenga que ver con mi excesivo optimismo, pero que me parece que hay que reflexionar, es que yo creo que en la mayoría de los contextos hay siempre docentes amigues, hay preceptores amigues, ahí se pueden tejer redes que son absolutamente necesarias para pensar la implementación de la ESI en cualquier contexto. Sin esas redes es muy difícil pensar cómo transversalizar estas perspectivas. Sobre todo cuando no hemos sido, no sé si el caso de las compañeras, pero la formación superior de la mayoría de nosotros no ha estado atravesada, por lo menos la mía, por la perspectiva de género en ninguna medida. Recién ahora, y muy de a poquito y con muchas resistencias, la carrera de trabajo social en Tardil está incorporando algunas cuestiones. Pero se resiste hasta en el nivel de formación superior estas cuestiones. Entonces, son como un peso contra el que hay que luchar. Sí, es cierto, y también que el Estado nunca garantizó la obligatoriedad de la formación en ESI para los docentes, porque nosotros tenemos como docentes, ustedes sabrán, lo que se llaman jornadas de formación docente, que son esos días que ustedes no van a clase y que los docentes nos juntamos a armar, a planificar y demás, y esas jornadas, miren si no podrían usarse para hacer talleres de ESI vivenciales, donde se nos interpele como docentes, donde se nos haga sentir a qué apunta cada eje de la ESI, en vez de estar muchas veces usándolo para otras cuestiones que no voy a desarrollar acá, pero que muchas veces no son tan productivas como sería eso. Así que me parece que también hay una falta del Estado ahí que desde las organizaciones, centros de estudiantes y demás hay que exigir eso también, me parece, ¿no? Que la formación para los docentes se garantice, o sea, sea obligatoria. Si la ley se tiene que llevar adelante sí o sí, porque es ley, bueno, entonces empecemos como a interpelar las subjetividades de la docencia, como dice Mati, ¿no? Esto es sumamente complejo, porque no es fácil, porque una vez que entras, vos podés descubrir millones de cosas que les habrá pasado a ustedes también cuando vivencian la ESI. Descubrir que tuve un novio que yo para mí era lo mejor y al final fue rechongo, o descubrir que fui abusada, o que, no sé, o que fui acosada en muchas oportunidades. Y eso no es joda. Una vez que uno descubre eso, después también tenés que ir a buscar una herramienta para poder llevar adelante todo eso. Entonces, creo que es importante que cuanto más personas haya capacitadas en esto,
para ayudar a esos procesos que se desprenden de la ESI después en las subjetividades del estudiantado y de los docentes, es mejor, ¿no? Cuantos más vínculos afectivos hagamos en red, como dice Mati, esto de sumarnos a la preceptora amiga, al profe amigue, me parece que es fundamental en este marco de que no tenemos un Estado que asegure que la formación tiene que estar para todos los docentes. Sí, completamente. Buenísimo todo lo que dijeron, son aportes importantísimos. Bueno, llegamos a las 2 horas de conversatorio, la verdad, una alegría, estoy muy contenta. Me parece que habría que ir cerrándolo, la gente se está empezando a ir y eso también demuestra que están un poco cansados. Así que bueno, si les parece, vamos cerrando, no sé si quieren decir algo más. Yo personalmente, y en nombre de la Secretaría y de la UCEPA, agradecerles muchísimo la participación, la buena onda, y decirles que bueno, que nos mantenemos en contacto y que si nos volvemos a necesitar les mandamos. Así que muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias a la gente también que se sumó. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Muy bueno. Muchas gracias. Chao, compa, muchas gracias.